Lucas 7:36, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Esta es la frase de este encuentro: una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Este es uno de los encuentros también que solo se encuentra en uno de los evangelios. Hay otro momento en el cual una mujer también ingresa y vuelca perfume a los pies de Jesús, pero esta es una situación distinta. Las otras 2 menciones hacen referencia a ese hecho, pero esta mujer es una mujer muy particular. Algunas cosas que debemos tener en cuenta para comprender, en primer lugar, es que es el alabastro. El alabastro en realidad es una piedra. Es una piedra. El alabastro donde se guardaba el perfume era una piedra trabajada. Era una piedra que había tenido que ser pulida, seleccionada, sacarle el brillo, ¿sí? También perforada. Una piedra trabajada, ¿sí? Con mucha belleza, por lo tanto era muy, muy costosa. Y en ese alabastro, en ese frasco de perfume, si así podemos decir, se colocaba perfume. Obviamente, si era tan caro el perfume, la piedra trabajada, el perfume que se colocaba ahí debía ser caro. O sea, debía valer la inversión. Cuentan algunos, dicen que eso, el alabastro precisamente, era una gran inversión que realizaban las doncellas, las mujeres, para el día de su casamiento, ¿sí? Pero tenemos un detalle importante. Esta mujer, dice, era pecadora. Era pecadora. Dice otra versión, era una mujer de mala vida. Otros escritores, comentaristas dicen que en realidad era una prostituta. Y es decir, ese alabastro había perdido la esencia de la tradición cultural, guardarlo para el día de su casamiento, ¿sí? De hecho, su vida era una vida desordenada. Sin embargo, eso era de gran valor para ella, ¿sí? Tenía un alto precio, y el precio realmente no solamente se mide en función del costo económico, sino de la valoración que se le hacen a las cosas, ¿sí? Culturalmente tenía una gran valoración, y a eso se le agregaba un gran precio, ¿sí? Un gran costo en lo económico, ¿sí? Hay un dicho viejo que dice: dime que eres capaz de dar por algo y te daré cuánto lo amas. Dime de qué eres capaz de dar, cuánto por algo, y te diré qué es lo que amas y cuánto lo amas. De hecho, decía el sabio Salomón:
que el hombre daría todos los bienes que tiene por su vida. Cuánto ama la vida para extenderla, ¿sí? Para procurar que no se corte y continuar. ¿Por qué? Porque hay un gran temor a la muerte y a lo que viene después de la muerte. Hay un gran temor, porque al no conocerlo, al no tener quien venga y nos cuente, hay un gran temor. Pero Dios nos cuenta lo que viene después. ¿Para qué? Para librarnos del temor. Para librarnos del temor. Y precisamente es interesante también ver que Jesús ingresa en la casa de un fariseo. No era habitual. Si bien los fariseos, como lo dice en el capítulo 6, ¿no?, procuraban prenderle, procuraban encontrar en él algún error, Jesús no tenía problema con los fariseos. Él no tenía problema en compartir con ellos, a pesar de que ellos estaban de manera constante en contra de él y procurando lo malo para él. Y había una particularidad en la cultura judía: los judíos son hospedadores y deben de ser hospedadores según la misma ley de Dios en el Antiguo Testamento. Y Simón, siendo un fariseo, alguien que pertenecía a una secta separatista, ¿sí?, separatista del Imperio Romano, ¿no?, siendo un hombre estudiado, un religioso reconocido, él invita a Jesús a su casa. Él invita a Jesús a su casa. Él también se exponía en gran medida invitando a Jesús a su casa, porque él estaba en una secta que estaba en contra de Jesús. Es decir, él tenía fe en Jesús, creía en Jesús, quería conocer algo más, pero quería conocerlo de primera mano. Vamos a ver a los personajes, al menos 3 personajes de esta historia. Y el primero es el fariseo, llamado Simón. ¿Sí? Simón tenía, como decíamos recién, una posición social. Él era miembro de esta secta, era un miembro reconocido, era hombre instruido y reconocido socialmente, no solamente por el título, sino también por las vestimentas, ¿sí? Nosotros a veces vemos personas y cuando hablamos con ellos y nos dicen, la vemos aquí, dice, profesora de inglés, ¿tiene cara de profesora de inglés? Viste que a veces nosotros decimos, no tiene cara, es decir, ¿qué va a ser abogado este? Porque no hay una vestimenta que... Y a veces uno dice, mirá, de traje y corbata, sale de tribunales, ¿qué es? Y capaz que es alguien que está siendo procesado, es un delincuente, pero por la apariencia nosotros vemos. Bueno, en la cultura judía, la cultura antigua, estos estadios sociales eran reconocidos a través de la vestimenta. O era un fariseo o era un mentiroso, ¿sí? Ellos se movían mostrándose a través de su vestimenta. Es por eso que habla Jesús y les recrimina así de cómo se mostraban, inclusive orando en las esquinas, mostrando cómo hermoseaban y mejoraban sus vestimentas y demás, ¿sí? Él no solamente tenía una buena posición social, sino que en esa posición social y en la cultura, que no ha cambiado en el transcurso de los tiempos, tenía una postura soberbia. Ellos miraban, y Simón también, miraba a todos y los juzgaba, ¿sí? Decía, no, pasa lo mismo ahora, ¿no? Vas por la calle y de repente viene un chico con una mochila que parece que sale de la escuela, te inspira saludarlo, ¿o no? Pero si ves uno con una gorrita que viene con rayitas en el corte de pelo, 20 tatuajes, ¿qué haces? Te cruzás de vereda. Bueno, esa postura de soberbia no ha cambiado, la tenemos de manera natural. Y resulta que quizás ese chico es mejor alumno en el colegio que el otro, es más responsable que el otro, pero nosotros, por una postura natural de soberbia, que creemos que podemos juzgar a los demás por su apariencia, tenemos una postura muy parecida a los de los fariseos. Pero la diferencia es que el pensamiento de Simón era un pensamiento sincero. Él no escondía nada, ¿sí? Él lo decía abiertamente. Una de las manifestaciones de su pensamiento era invitar a Jesús. No quiero que me cuenten, quiero oírlo de primera mano, ¿sí? Quiero oírlo y quiero que vean todos, porque es interesante cuando lo invita a comer y cómo eran esos banquetes que realizaban los judíos, ¿no? Él tenía un pensamiento sincero. De hecho, cuando vio a la mujer que entró, lo pensó. Y en su postura de soberbia,
el pensamiento fue sincero. Este que dice que es profeta, ni ahí, porque esta que entró, yo sé lo que es, le conozco la vida. Y si este lo supiera, y Jesús automáticamente le responde, ¿y qué le dice? Una cosa tengo que decirte. No había abierto la boca Simón, pero Jesús, que conoce el pensamiento, decía el profeta, el engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y responde Dios desde los cielos, yo que conozco, que escudriño, que deshago, ¿sí?, los pensamientos y las intenciones del corazón. Decía el salmista David en el Salmo 139, que aún no está la palabra en mi boca y aquí que tú ya la sabes toda. Es decir, el pensamiento aún nuestro personal, Dios lo conoce sin necesidad de que lo expresemos. Aún no está la palabra en mi boca. Simón no iba a decirle eso, pero él estaba evaluando y tomando determinaciones en su interior. Y Jesús lo conocía. Jesús lo sabía. Y él habla de la misma manera que Jesús conoce cuáles son las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Decía el sabio Salomón en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento, tal es su corazón. Tal es su pensamiento. ¿Cómo es tu pensamiento? ¿Cuál es tu pensamiento en lo interior? Ese es tu corazón. Eso es lo que maneja tu vida. Pero ¿sabes qué seguía diciendo el sabio Salomón? Algo que después tendría relación con este momento. Te dirá, come y bebe. Es decir, te va a invitar a que compartas con él un banquete. Te dirá, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Su corazón no está contigo. Por eso, tal es su pensamiento, tal es él. Nosotros no podemos percibirlo, pero no escapa del conocimiento de Dios. Lo que notamos en Simón es que todas estas cualidades no las expresó abiertamente con sus palabras, ¿sí?, pero sí las expresó con sus acciones. No es el valor de lo que quiero hacer, sino es el valor de lo hecho. Lo hecho manifiesta lo que somos. Los pensamientos no se tradujeron a través de palabras, sino a través de acciones. Aun cuando una acción fue precisamente no hacer nada. Él no mandó a sacar a la mujer. Y aquí llegamos al segundo personaje, que es la mujer. Cuando los judíos invitaban a estos banquetes, se sentaban de una manera muy particular. Las personas importantes, los invitados y el dueño de casa, se sentaban alrededor de una pequeña mesa. Así que a veces no era una mesa, era un mantel en el piso que sobresalía un poco de la tierra y se sentaban, ¿sí? Se sentaban, no en una silla, sino en el piso. Por eso dice él volviéndose hacia atrás, porque ella hacia atrás dice besaba sus pies porque él estaba sentado con sus pies hacia el costado, ¿sí? No sé cómo se llama esa postura en el piso, pero así se sentaban. Las personas que no eran consideradas socialmente aptas para estar alrededor de la mesa estaban en otro círculo alrededor. Y después de esas personas estaban los curiosos que se les permitía estar más allá. Pero en ese círculo no había mujeres. Las mujeres estaban en otro espacio. Estaban en un espacio donde ellas podían comer, hacer sus cosas y servir. Pero estaban en otro lugar. Y es ahí donde tiene una importancia tremenda lo que hizo esta mujer. Porque en primer lugar ingresa sin invitación. Ingresa a un lugar de privilegio. Y lo hace porque tiene una necesidad. Si los usos y costumbres de la época no se lo permitían. Y es de ahí lo que hablábamos de la acción de Simón fue precisamente no hacer nada. Él tenía derecho a echarla. Sin embargo, dejó que entrara. ¿Por qué? Porque él quería ver qué hacía Jesús. En el capítulo 6 dice que los fariseos no solo pensaban preguntas para hacerlo caer a Jesús, sino que miraban lo que él hacía y lo que hacían los discípulos para encontrar algún error en él. Y esta mujer entró con su mayor inversión y ella invirtió sin interés. Sin interés. El banco invierte, ¿sí?
da préstamos, con o sin interés. Con interés, con interés. A veces mucho, ¿no? Mucho interés. Prestar sin interés no es el deporte favorito de nadie. Es más, en lo posible no hay que prestar ni pedir prestado, dice la Biblia, ¿no? Hay que proyectarse más con lo que uno tiene, obviamente. También dice que a la hora de pedir prestados hay una serie de leyes, es interesante, pero no quiero desviarme del tema. Pero ella invirtió sin interés, es decir, ella no dijo nada. Su tesoro, su alabastro, su perfume, lo llevó ¿a dónde? A un lugar donde no estaba invitado. Lo llevó a los pies de Jesús. Es la contraparte de nuestras inversiones, ¿sí? Nosotros siempre buscamos algo a cambio, buscamos algo de Jesús. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en los milagros de Jesús, todos rodeaban a Jesús, porque todos querían que Jesús le prestara atención a ellos. Sin embargo, de repente, cuando todos procuraban tocar a Jesús para que prestara atención en ellos, irrumpe una mujer que toca a Jesús, pero porque tenía necesidad de Jesús. Y es allí donde Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Poder ha salido de mí. Y los discípulos dicen: Jesús, todos te tocan. Sí, pero esto fue un toque distinto, un toque especial, que no habla de una persona interesada en las circunstancias, sino interesada en su condición eterna. Va mucho más allá. Poder ha salido de mí. La fe de aquella mujer no solamente le permitió alcanzar la sanidad de su enfermedad, que era un azote, como lo relata el evangelista, ¿no? Este azote que tenía desde hacía cerca de 30 años, sino que alcanza la paz, el perdón. ¿Por qué? Porque ella va sin interés. Esta mujer fue sin interés. No dice que le pidió a Jesús. Hemos visto encuentros que transforman vidas, donde los leprosos clamaron a Jesús, donde otras personas clamaron a Jesús. Sin embargo, esta no dijo nada, simplemente entró, olvidando las circunstancias, porque ella estaba interesada en lo eterno. Tenía necesidad no de recibir, sino de dar. ¿Por qué? Porque reconocía quién era Jesús. Cuando nosotros solamente nos acercamos a Jesús porque queremos que nos dé, es porque todo se centra en mí. Pero cuando yo me miro con sinceridad como Dios me ve, me doy cuenta de que todo se centra en Él, porque es Él el que nos ha dado todo, el que ha permitido todo para que yo pueda haber recibido lo poco o lo mucho que tengo. Pero todo le pertenece a Él, como cuando se terminó de construir el templo. Allí en la inauguración dice Salomón: no te traemos por decisión propia ni de lo nuestro, dice, sino de lo recibido de ti. Y tenía muchas riquezas Salomón, Dice: de lo recibido de ti te damos, porque todo es tuyo. Es ese el sentir de una vida de adoración, que reconoce que todo es de Él, se acerca para dar, más que para exigir, para pedir. Y lo tercero que hace, se inclina. Dice: puesto su rostro en tierra, y lo hace sin impedimento. Y no es el impedimento de Simón, el dueño de casa. No fue el impedimento de Jesús, el que podía haberle impedido postrarse ante Él. No era el impedimento de las circunstancias. El mayor impedimento para inclinarnos ante Dios somos nosotros mismos. Ella tenía un corazón quebrantado. Fue a los pies de Jesús y se inclinó. No solo físicamente, sino mental, moral y emocionalmente. Estaba a los pies de Jesús. Y dice que los ungía con perfume, pero también lavaba los pies con sus lágrimas y los enjugaba, los secaba con sus cabellos. No había impedimento más que ella misma, y ella se había quebrantado a los pies
de Dios. Dice el Salmo 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los oprimidos en su espíritu. El Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Suba, oh Dios, mi oración, decía el salmista en el Salmo 141, delante de ti como el incienso y el don de mis manos, la ofrenda de mis manos, como uno de los sacrificios que se hacen por la tarde. Porque nosotros debemos caer quebrantados ante Él, porque solo Él, decía el salmista en el Salmo 147, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No hay personas, no hay obras que podamos hacer para alcanzar la sanidad interior. Muchas veces nosotros nos aferramos a las cosas, nos aferramos a las personas, y cuando las cosas y las personas, las relaciones con las personas se deterioran, caemos en angustias. ¿Y por qué? Y porque tenemos la vista puesta en nosotros y creemos que todo se trata de nosotros, que yo esté bien, que mis proyectos se cumplan, que mis ideas, que yo, que mí, que yo. Y esto no se trata de nosotros, se trata de Dios, que es el que nos ha dado la capacidad de poder desarrollarnos y disfrutar lo que Él ha permitido que nosotros tengamos. Es por eso que es necesario que con lo más valioso de nuestro ser nos acerquemos a Él sin buscar interés, una inversión sin intereses, para inclinarnos a Él rendidos, clamando a Él sin impedimento, para encontrar que la paz que perdemos por estar ocupados en alcanzar las cosas a nuestra manera. Pero el tercer gran protagonista es Jesús. Y Jesús, en primer lugar, oye el ruego. Jesús nunca deja de oír. Y Jesús oye sin que hayan palabras. Por eso que le dice, una cosa tengo que decirte. ¿Había abierto la boca Simón? No. Pero él había escuchado el corazón. Y no habían impedimentos para que Jesús oiga los ruegos de Jesús. Citábamos en el capítulo 6, verso 7, lo que los fariseos, los amigos de Simón, procuraban contra Jesús. Sin embargo, a pesar de eso, su oído estuvo atento al ruego de Simón. Dice que Simón le dice, ven a comer conmigo, ven a mi casa. Es un ruego de Simón, una invitación. Él oye, él siempre está atento y oyó el corazón de la mujer. ¿Por qué? Porque cuando le habla a Simón sobre la mujer que ¿cuántas palabras dijo? Ninguna. Fue oída en su clamor, en su ruego a Dios. Fue oída por Jesús. Él le habló a Simón por la voz de su corazón, para contarle sobre la voz del corazón de la mujer. Lo que había escuchado en uno y en el otro. Él no desatiende el ruego absolutamente de nadie. Él observa la realidad con cuidado y detalle. No solo los sucesos eran observados por Jesús, sino también el sentir profundo del corazón de las personas en cada situación, el juicio emitido por Simón contra Jesús y contra la mujer, porque ese fue el sentir de Simón. Él emitió un juicio contra Jesús. Si este fuera quien dice que es, sabría lo que es esta mujer. Lo juzgó a los dos. Sin embargo, la justicia brotó de Jesús para ambos, no para uno más que el otro, sino para ambos. Él fue justo con ambos. Simón es invitado a reflexionar, pero la mujer es rescatada. Los dos necesitan ser rescatados, de manera distinta. Simón, un hombre instruido, un conocedor, inclusive de las Escrituras, necesitaba reflexionar sobre sus acciones a la luz de las Escrituras. La mujer solamente necesitaba ser rescatada porque en su condición estaba rendida delante de Jesús.
Y Jesús, en tercer lugar, se ocupa en recompensar. Es interesante porque Jesús no castigó a Simón y lo podría haber castigado. No castiga a la mujer y la podría haber castigado. Una por su vida pasada y otro por sus pensamientos que marcaban lo que él era. Pero sin embargo él se ocupa en recompensar. Él confronta, porque el Evangelio es confrontación. Los confronta con su condición. Pero habían dos condiciones o dos consecuencias de una misma condición. Los dos entendían las cosas, pero había una que se había quebrantado, mientras había otro que se estaba endureciendo. Porque todo lo llevaba hacia la razón y la mujer todo lo llevó hacia la necesidad. Necesito de Jesús. El otro quería racionalizar a Jesús y su relación con los escritos y con sus obras para ver si Jesús era digno. Mientras que la mujer, siendo indigna, reconoció que no hay nadie más digno, justo y santo que Jesús. Y es por eso que esto nos lleva a pensar también el desarrollo de nuestras vidas en los distintos estados o circunstancias sociales. ¿Por qué los pobres seguían a Jesús? ¿Por qué a los eruditos, los estudiados, les costaba seguir a Jesús? Porque unos iban enfocados hacia la razón y quizás por su estilo de vida muchos no habían conocido ni habían convivido con gran parte del pecado. Quizás Simón había nacido y crecido en una buena familia. Entonces lo único y más valioso que tenía era la razón, pero se olvidaba de su esencia como hombre, como pecador. Pero aquella mujer prostituta de los estadios sociales más bajos se confrontaba con lo más simple y sencillo, no con el conocimiento, sino con el carácter de Jesús. Quizás conocía poco de Jesús, pero al contemplarlo reconocía el carácter santo, puro de Jesús. El único que podía hacer que a pesar de su pureza y santidad no la despreciaba. Ella sabía que Jesús era la única opción para salir. Nos muestra claramente la necesidad de confrontar con el pecado, a fin de entender, como decíamos, la propia condición y la necesidad de un clamor desde el corazón para un cambio profundo, un clamor desde el corazón. Simón fue llamado a la reflexión, no abrió la boca. La mujer fue rescatada, no abrió su boca. El clamor debe salir desde el corazón. De nada sirve que yo exprese con mi boca que estoy arrepentido si no hay arrepentimiento en el corazón. De nada sirve que yo diga con mi boca que voy a hacer si no hay convicción en el corazón. Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Respondió al corazón: una cosa tengo que decirte, y no por lo que has dicho, sino por lo que piensas, por lo que sientes, por lo que yo veo y los demás no ven, les dijo Jesús. Y lo confrontó. Y nos confrontó con esta realidad de condición social, pero también de experiencia de vida. ¿Quién amará más? ¿Al que se le perdonó más o al que se le perdonó menos? Y eso sí lo conocía, inclusive desde la razón. Sabía lo que era deber sobre intereses y demás. Y dice: al que se le perdona más, bien has dicho. Bien has dicho. ¿Ves esta mujer? Todo lo que debías hacer para mostrarle en apariencia que soy una persona digna de estar alrededor de tu mesa, no lo hiciste. Pero esta mujer hizo mucho más de lo que vos hiciste. Hizo mucho más. Y lo hizo desde el corazón. Y cerramos simplemente mencionando a los cuartos, que en realidad serían los actores de reparto, que son los otros.
Pues dice el verso 49, y los que estaban juntamente sentados a la mesa, es decir, los otros que observaban todos, también todos opinaron, pero todos lo hicieron en oculto. Dice, comenzaron a decir, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, delante de todos, conociendo lo que pensaban en el corazón, él lo expresó públicamente, tu fe te ha salvado, ve en paz. No tus palabras, no tus promesas, sino tu fe te salvó, ve en paz. Simón fue llamado a la reflexión y seguramente quedó pensando a partir de ese momento. Él le mostró el camino de la paz, pero se lo mostró a través de una mujer de mala reputación. Una mujer que se acercó no para recibir de Dios, sino para darle el reconocimiento por lo que Él era. Oramos.